¿quiénes son considerados trabajadores independientes en Colombia? Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Queremos hoy presentar a toda la comunidad un nuevo podcast que vamos a iniciar desde el día de hoy con el primer capítulo que vamos a grabar, donde hemos decidido bautizar este podcast con el nombre de Emprendamos Juntos. Y este obviamente es un enfoque que queremos darle a Capital, donde queremos que todos emprendan juntos con Soluciones Capital. Entonces, Michelle, ¿cómo estás? Bien, muy buenas bien. noches. Buenas noches. ¿Cómo va buenas todo? Noches. Bien. Pues buenas noches porque le estamos grabando de noche. De noche, exactamente. Entonces, obviamente, pero a los que nos vean de día, pues buenos días o buenas tardes. Espero que este podcast que empezamos a grabar hoy con el primer capítulo pues sea de una aceptación total por parte de la comunidad. La idea es que aquí podamos dar muchas fórmulas para que ustedes puedan emprender y ante todo vamos a estar enfocados a un sector del emprendimiento en Colombia que está necesitando mucho de este tipo de iniciativas y de contenido que les pueda agregar valor a ustedes, porque sabemos que hay un grupo de emprendimiento que está muy desatendido en Colombia, que les toca durísimo emprender con muchas dificultades y enfrentarse a muchas situaciones difíciles que tiene el país y que el mercado pues obviamente no es fácil, ¿no? Hoy vamos a hablar de varias estadísticas, vamos a tener algunas situaciones que son importantes que ustedes las tengan en cuenta. Hoy vamos a estar dividido en 3 secciones. El podcast de hoy vamos a dividirlo en tres secciones donde vamos a hablar como primera medida. Queremos que hoy tengan como unos consejos que son claves para el emprendimiento, ante todo el emprendimiento prematuro que apenas está iniciando, que apenas nace. Y que estos emprendimientos que se dedican más a el micronegocio, a los trabajadores independientes que son autónomos, que actúan por cuenta propia y que ellos solos son los que se dedican a desarrollar su emprendimiento. Entonces, estos consejos que hoy vamos a darles van enfocados a este tipo de emprendedores. Y bueno, hoy quiero iniciar pues con el tema de las estadísticas que son muy importantes. Hoy estaba investigando, Michelle, en el DANE y mirando algunos estándares que ya tiene marcado el DANE y me pareció supremamente interesante porque veía que ellos están utilizando una forma de determinar los micronegocios, los trabajadores independientes, ante todo fundamentados en un estilo o ya un sistema que está establecido a nivel internacional. Es un estándar internacional que se llama, si no estoy mal, Micron. Y ese estándar Micron es el que les permite hoy sacar o distinguir esos micronegocios. Y me pareció pues supremamente interesante traerles estas estadísticas en el día de hoy. Primero, pues veíamos que para el 2024 las empresas formales en Colombia ascienden a 1.7 millones de empresas que están formalizadas en Colombia y que el total de empresas entre formales e informales suman un total de 5.7 millones de empresas. Como para que vamos haciéndonos a una óptica de lo que es la situación empresarial en Colombia entre empresas formales y empresas informales. Entonces, tenemos un total de 5.7 millones de empresas. Y las microempresas, que representan cerca del 95% del tejido empresarial de la nación. Es decir, que de ese total
de 5.7 millones de empresas, son 95% de esas empresas microempresas. Entonces, para que vamos ya haciéndonos una visión clara de lo que es el tejido empresarial en Colombia. Miren que en el 2021 el sector del comercio fue el que más micronegocios agrupó, con un total de 1.605.960 micronegocios, y seguido del agropecuario. Los micronegocios en el comercio sumaron 1.605.960, y el agropecuario, o sea, para que hagamos la distinción ahí, creó 1.266.060 micronegocios. Y el sector de la manufactura, que fue el que menos micronegocios se pudieron detectar, creó un aproximado de 565.675 micronegocios. Aquí es importante ir aclarando, porque este concepto de micronegocios no lo encontramos en el DANE, y es algo que encontramos por Google. Como todos buscamos es por Google. Y hoy muchos también ya usamos la búsqueda por ChatGPT, ¿no? Pero ¿cómo ves esas estadísticas, Michelle? No, me parece muy interesante porque aquí podemos identificar algo que hablamos justamente antes de iniciar pues con el episodio, y era que tú nos hacías como caer en cuenta de que realmente lo que se está formando en este momento son emprendedores. Eso es realmente lo que... Ese punto buenísimo, ¿no? Buenísimo, porque veíamos en el análisis que los que se están formando o sea, la nueva generación está decidiendo crear empresa. Exactamente. Está decidiendo emprender. No está buscando trabajo, sino que está creando su propia fuente de ingresos. Y eso me pareció supremamente interesante y bonito a la vez, porque muchos están motivando a ser emprendedores. Claro, y a generar oportunidades también para otros. El futuro que tenemos en Colombia es de nuevos emprendedores, nuevas empresas y nuevos negocios. Y eso es supremamente importante para la economía del país, porque el episodio de hoy se llama El trabajador independiente, motor de la economía colombiana. Entonces, y ya podemos ver por qué es el motor, ¿no? Porque es que está, si lo analizamos bien, se está encendiendo apenas el motor. El motor apenas está arrancando, porque son las nuevas generaciones las que están creando estos emprendimientos. Y eso me parece a mí supremamente bueno para el país ante todo. Ahora, mira que las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las MIPYMES, son actores estratégicos en el crecimiento de la economía. Y ahí entonces vemos que el micronegocio tiene unas características, ante todo porque los micronegocios están creados por los dueños de micronegocios, son propietarios o son poseedores de los medios de producción con los cuales desarrollan su actividad económica. Es decir, ellos tienen esas unidades de negocio en su posesión, en algunos casos porque alguien se las cede, se las alquila, entonces ellos las poseen para poder desarrollar, usufructuar esa unidad de negocio, pero en otros casos, y como vemos en la gran mayoría de los casos, son propietarios. Es decir, que muchos han decidido ir por líneas de crédito para comprar esos medios de labor, y otros han decidido ahorrar, ¿sí?, para poder comprar de alguna forma esa unidad o esa maquinaria que requiere para poder desarrollar la actividad económica. Ahora, los dueños de micronegocios prestan servicios también técnicos, servicios profesionales, siempre y cuando ellos buscan no ser subordinados de nadie, es decir, no trabajar para nadie, sino brindar el servicio de manera autónoma, que ese es otro tema que es muy, pero muy importante tener en cuenta cómo está contemplado el micronegocio. Lo otro es que los dueños de micronegocios son responsables de lo que te decía ahora, de la deuda.
Es decir, ellos toman esa obligación, la contraen. Y el proceso de producción, comercialización y prestación del servicio que genera los ingresos del micronegocio son liderados netamente por ese trabajador independiente. O sea que vemos aquí que el trabajador independiente es el que está creando los micronegocios. Ahora, los dueños de micronegocios buscan su cliente y son responsables de ello. Mira, aquí hay una cosa bien particular y es algo que yo admiro mucho de los trabajadores independientes, emprendedores, y es que ellos arrancan su micronegocio solos. Arrancan con la idea, crean el plan, empiezan a vender solos, empiezan a atender solos a la gente, y lo otro es que empiezan a producir, a vender, a generar el servicio, y llegan a un punto donde ellos ven que ya necesitan mano de obra para que les apoye en el proceso, y ahí es donde empieza a escalar ese emprendimiento. Me parece muy interesante algo también aquí, es que ellos, al empezar a hacer esas ventas, empiezan a impulsar ese negocio, y ese negocio al final termine creando empleos, y ahí es donde yo le veo el potencial de crecimiento a la economía en Colombia. Porque si vemos las universidades hoy, las instituciones técnicas y tecnológicas hoy, se están enfocando mucho en fomentar el emprendimiento a esas nuevas generaciones, a esos nuevos estudiantes. Entonces creo que el futuro para Colombia está asegurado por ese lado. Y creo que ahí es donde el gobierno nacional, gran parte de la inversión social, tiene que dirigirla hacia ese lado. Porque hay que apoyar a esa nueva generación de emprendedores que quieren hacer las cosas bien, que quieren salir adelante. Y aquí vamos a ver una estadística bien interesante, porque mira que también veía que el primer empleo y el segundo empleo lo están generando estos emprendedores. Estos nuevos emprendedores decidieron más bien no trabajarle a nadie y arrancar en su primer empleo emprendiendo. ¡Wow! A mí eso me parece. Yo he visto y conozco, por lo menos alguien que conozco que aprecio muchísimo, que es el que me corta el cabello. Él es un joven y él no arrancó trabajándole a nadie. Él arrancó con su emprendimiento y él ya tiene su peluquería, tiene a 2 personas trabajando con él, hace domicilios, él va a mi casa, me peluquea, por Nequi le pago. Y entonces yo decía, wow, porque eso está ocurriendo, es una realidad. Y ese análisis que empezamos a hacer con el DANE nos ha permitido sacar varia información, y de ese análisis también hemos podido sacar muchas conclusiones de qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde es que está virando la economía en Colombia. Ver que el 95% de esas microempresas en Colombia son micronegocios. O sea, ellos son los que están apalancando la economía en el país. Exactamente. Hay algo que sería muy chévere y me parece muy importante también que de pronto lo puedas aclarar, y estamos hablando de las micro, ¿cierto? Y ahorita tú nos mencionabas algo, y es que esa persona inicia haciendo todo, ¿no? Entonces ella se hace cargo de la deuda, ella se hace cargo de los clientes. El micronegocio puede ser operado por una sola persona. Exactamente. Pero entonces aquí, digamos, por ejemplo, es aclarar hasta dónde es la capacidad de esos micro, ¿cierto? Entonces, yo puedo iniciar con uno y hasta dónde soy micro. A ver, sí, creo que es un punto que hay que saberlo aclarar muy bien, porque lo que veía yo en el DANE era que es micronegocio cuando arranca él mismo, y cuando llega hasta 9 empleados, o sea, 9 colaboradores alrededor del negocio, es micronegocio. Ya cuando pasa de los 10, ya pasa a microempresa. Y hasta cierto punto seguirá siendo microempresa, después seguirá ya siendo una mediana empresa,
¿cierto? Creo que es después pequeña empresa. Pequeña, después mediana. Pues mediana empresa. Entonces, micro, pequeña, mediana empresa. Pero antes de eso está el micronegocio, ¿ves? Y a mí lo que me llama mucho la atención de ese análisis que hace el DANE y que esa estadística que nos dan nos permite apoyarnos a los empresarios que queremos también incursionar, porque ahí están los micronegocios y esos micronegocios requieren servicios de otros empresarios que ya están en la micro, en la pequeña o en la mediana empresa, porque ahí hay un mercado que hay que también satisfacer con algunas soluciones que podamos crear para ellos. Y ellos necesitan en estos momentos que otros que ya están más avanzados o que tienen otro tipo de líneas de negocios que les pueden apoyar a ellos para poder escalar, pues le puedan apoyar. Y ahí está Capita, porque nosotros obviamente en las soluciones que tenemos muchas de ellas encaminadas a ese sector empresarial de los trabajadores independientes, que hoy ya no hay que reconocerlos tanto como trabajadores independientes, sino como micronegocios, que es importante tener muy claro ese nuevo concepto. Ahora, ¿a qué se dedican los micronegocios en el país? Entonces mira lo que dice. Se dedican a agricultura, como el cultivo de mandarinas, la cría y el levante de ganado, minería, industria manufacturera, construcción, comercio al por menor, alojamiento y servicios, restaurantes, comida, expendio de bebidas alcohólicas, transporte, información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas, educación y salud, tras otras actividades de servicios de explotación de minería de oro. O sea que aquí entran esos mineros artesanales que se ganan el día a día sacando su poquito de oro, pero es que un gramo de oro, ¿cuánto vale? Un gramo de oro creo que está alrededor de los 300 o más. Entonces imagínate, un gramo de oro ya le hizo el día. Y hasta gana mucho más que otros. Gana mucho más que otros, sí, es cierto. Entonces, que hacen parte de la tremendo cuando categoría. uno entra a hacer esos análisis, porque uno dice, wow, o sea, esta gente tiene ingresos, que era lo que hablábamos en otro podcast que tenemos, que lo invitamos también en el canal de Engage. Ahí tenemos otro podcast que arrancamos, ya llevamos varios capítulos ahí, y ahí hablábamos de eso, ¿no? Y es que los no pobres y los no vulnerables hacen parte ya de un nuevo grupo poblacional que está dentro de la nueva metodología del CISBEN. Y precisamente también pienso que va muy enfocado para este tipo de micronegocios, ¿cierto? De personas que de pronto tienen la capacidad de hacer un aporte, pero no el aporte completo. Entonces, este tipo de personas también entran ahí. Están ahí, porque es que muchos de ellos tienen micronegocios, pero no están declarando en la renta. Y ahora, más adelante, en el capítulo de hoy vamos a hablar de esos trabajadores independientes que están dentro de estos micronegocios. ¿Quiénes son trabajadores independientes? Que es importantísimo hablar de eso. Recuerden que hoy es nuestro primer capítulo de este podcast que hemos decidido llamarlo Emprendamos Juntos. Entonces, los invitamos a que se suscriban al canal. Lo van a encontrar como Capitap. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando estemos creando nuevo contenido para todos ustedes y ahí estén informados de todo lo que estamos entregando en contenido de valor para toda la comunidad de emprendedores de Colombia. ¿Listo? Bueno, los esperamos, suscríbanse. Entonces, mira, toda la gama aquí, minería de oro, explotación de material de río, o sea, esos volqueteros que se van a recoger arena para llevar y vender, ellos están ahí. Elaboración de productos de panadería. Yo veo, existen cantidad de panaderías de barrio y todas venden. Todas venden. Confección de ropa. Y eso que, bueno, sí, todas venden porque al final de cuentas uno va a ver y en una panadería necesita el panadero, necesita la persona que les ayude a atender, necesita el de la caja, necesita... Entonces... Pero mira que yo he visto sitios donde uno pasa y está ese negocio de familia, la panadería de familia, que atiende la hija, ¿sí? El papá es el panadero y la esposa está pendiente de la caja. O sea, yo he visto
tipos de negocios así, no solo de panaderías, también de comidas, y así arrancan. Cuando uno ve al año, a los meses, y ya tienen varios trabajadores y empiezan a generar empleo. Entonces, es muy bonita la economía en Colombia en esa realidad, porque esa es la realidad de Colombia. Y a mí eso me llena de mucha motivación porque, y también me hace sentir muy orgulloso de ser colombiano, porque el colombiano es muy echado para adelante. O sea, es una persona que no se arruga para nada, como dicen por ahí, y eso a mí me parece admirable del colombiano. Mira que cuando uno sale del país y ve cuál es la percepción que tiene la gente de otros países del colombiano, y es muy buena. O sea, dicen mano de obra muy buena, muy educados. Las mujeres, dicen, las mujeres son muy bien presentadas, siempre están dando muy buena imagen. O sea, hablan muy bien del colombiano, y uno aquí en el país no se las cree, no cree que no es así, pero usted sale del país y usted se da cuenta que la imagen del colombiano es muy buena. Ante todo, porque es una fuerza laboral muy potente, le da mucho valor a la fuerza laboral colombiana. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, realmente. Mira, sigamos aquí, remodelación de viviendas, mototaxis, el motorratón que decimos por acá, el Uber, taxis, venta de minutos de celular, café internet, asesoría jurídica de abogados, asesoría contable con los contadores, jardines infantiles, refuerzos escolares. Yo he visto que ya hasta por internet, he visto que hay gente que ofrece sus servicios para hacer los refuerzos. Y emprender solamente es crear una idea y échela a rodar, hermano. Médicos independientes, odontólogos, peluquerías, y ahí la lista es... No, y algo que me parece súper interesante es que de cierta manera como que tienen cómo identificarse, ¿no? Porque estoy segura de que muchas de las personas que incluso nos están viendo dicen, yo soy un trabajador independiente, que era lo que decías ahorita vamos a mirar bien cuál es la diferencia, pero ahorita yo puedo decir, es que yo soy un micronegocio, ¿sí? O sea, tengo un nuevo concepto donde realmente me puedo identificar y decir, es que yo hago parte, listo, no tengo una empresa, pero soy un micronegocio. Exactamente. Mi micronegocio está escalando y está creciendo. Y ese concepto a mí me dejó como que, yo venía de conocer la pyme, o sea, micro, pequeña y mediana, ¿cierto? Y ahí era donde yo me movía, pero cuando veo el micronegocio y veo que el micronegocio está creado por trabajadores independientes, que ahora vamos a ver cómo se divide ahí esa parte, me quedé como que, wow, o sea, estaba desactualizado. Pero bueno, la idea es esto, que aquí en estos encuentros que vamos a tener cada semana, ustedes puedan encontrar contenido que les va a permitir actualizarse en muchas situaciones que a veces uno no las tiene en cuenta. Esto está avanzando día a día, las investigaciones que estamos haciendo nosotros para ustedes nos va a permitir avanzar un poco más en muchas cosas. Mire que aquí decía, en ese análisis que hicimos, que la cantidad de micronegocios en el país para el segundo y tercer trimestre del año 2024, dice que hay un total de ocupados en el país de 12.300.000 personas ocupadas, que son trabajadores que están haciendo algo, que están generando recursos económicos, o sea, personas que están haciendo alguna actividad. 13.3 millones de personas, perdón, 12.3, o sea, es mucha gente, mucha gente. Ahora, mira acá, los trabajadores por cuenta propia de ese total que acabo de decir son 4.3 millones, es decir, estos trabajadores por cuenta propia son trabajadores independientes. O sea que en Colombia estamos hablando de que la cifra de trabajadores independientes oscila
alrededor de unos 5 millones. O sea, son muchísimos. Y yo tenía otra estadística. O sea, estaba desactualizadísimo. Y ahora me doy cuenta de que son muchos más. Muchos más. Ahora, míralo acá. Los que son patrones o empleadores, es decir, que ya tienen empleados a su cargo, está alrededor del 0.3 millones. Quiere decir que esos que son por cuenta propia son los que tienen su propio negocio, son los que tienen su negocio y que ellos mismos los atienden. Los micros, los que estábamos hablando, precisamente. Sí, ante todo, más que los que todavía no tienen un empleado, o si mucho tendrán uno, ¿cierto? Que les colabora, que lo apoyan, que lo contratan por un día, 2 días o por medio tiempo, pero el que está al frente siempre y está dándola toda es ese trabajador independiente por cuenta propia. Ahora, el resto de ocupados son 7.6 millones. La encuesta que se hizo para el tercer trimestre nos dice que los micronegocios por cuenta propia son de 2.1 millones. O sea, para que hagamos bien la diferenciación. Micronegocios por cuenta propia son los que ya tienen más de 2 trabajadores. Están entre 2 y 9 trabajadores. Esos son los que tienen 2.1 millones de micronegocios. Que ese es lo que tiene el DANE como estadística. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que en Colombia la gran mayoría de empresas que están jalonando la economía colombiana, que le están dando duro para que esto salga adelante, son los micronegocios. Y eso me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo porque si hablamos de un 95% de todas las empresas en Colombia que son de este tipo, entonces uno termina deduciendo algo y uno dice, wow, entonces estos son los que están generando empleo. Ahora hablaremos de la calidad de ese empleo. Exacto. Pero están generando empleo. O sea que la gente a través de estos emprendedores está llevando comida para su casa. Y eso me parece como que, wow. Y ahí es donde yo pienso que el gobierno tiene que colocar el foco y ayudar a esta gente, crear, no sé, herramientas tecnológicas que permiten a esta gente avanzar y facilitarle la vida con aplicaciones, con capacitación, con educación. Eso creo que es fundamental, Michelle. No sé qué piensas tú de esas estadísticas. No, me parece impresionante por lo que mencionabas ahora, que realmente esa es la realidad que nosotros tenemos en el país y uno muchas veces la desconoce, ¿cierto? Y uno como, digamos, microemprendedor o micronegocio que inicia pues con un sueño, con una idea, ¿cierto? Siempre quiere como hacer las cosas. ¿Tú eres emprendedora, sí, Michelle? Claro, yo soy emprendedora. Tú eres emprendedora y tú sabes de eso, de lo que estamos hablando. Sí, exactamente. Y aquí precisamente esto lo que hace es que nos da como paso al otro punto y es lo que te mencionaba. O sea, uno inicia como con un sueño, una idea, ¿cierto? A ejecutar, entonces empiezo yo solo, comienzo a crecer, bla, bla, bla. Pero aquí hay un punto muy importante y es que tú lo mencionabas ahora, uno comienza a obviar muchas cosas dentro de ese proceso, ¿cierto? Ahora, dentro de esas cosas que uno comienza a obviar, sí me gustaría que tú pudieses darnos, en este caso, unos consejos para que esos emprendedores entiendan por qué realmente es importante uno iniciar, pero iniciar organizado. Quiero aclarar algo antes de dar respuesta. Es Emicron. Ese es el concepto de la selección de muestra para determinar estos micronegocios. Emicron. Y esto lo implementó Colombia, pero esto está implementado en otros países para poder determinar este tipo de emprendimientos. Michelle, me perdí la pregunta. Lo que te preguntaba, o más allá de una pregunta, lo que me gustaría es que tú nos puedas dar unos consejos de realmente para estas personas, porque tú en este caso ya no haces parte como tal de esos micro, ¿cierto? Sino que ¿Quién de es? pronto... ¿Yo? Sí, tú. Habla de mí. Sí, de ti.
Porque pues digamos que ya en este caso de Bueno, pronto, sí, porque la empresa exactamente, cápita entonces, es y más que grande. digamos que tú tienes ya obviamente un recorrido, una cantidad de soluciones precisamente para esas personas que apenas están iniciando. Entonces, desde lo que tú ya has vivido, para esas personas que comienzan, ¿cierto? Que uno quiere que su idea se obviamente crezca, que uno quiere realmente ver algo grande con lo que inicia, pero uno a veces comienza a obviar muchas cosas, era lo que te mencionaba. Entonces, ¿qué consejos tú nos puedes dar precisamente para que esas personas cuando inicien organizadas? Porque dentro de ese proceso, pues como uno es todero, ¿cierto? Entonces, Si uno descuida cosas. hay cosas que Porque uno lo que intenta siempre es conseguir clientes, vender. Ese es el y si tiene el la deuda foco. de la que hablaba al inicio, pues entonces debo conseguir clientes para poder suplir la pagar deuda. esa deuda y cumplir con esas obligaciones que uno adquiere desde el inicio. Por eso emprender no es fácil. Pero bueno, los consejos que yo quisiera darles hoy van más desde el lado de darle mucha observancia a esos puntos clave que yo los estuve analizando. Y creo que el punto de partida de todo negocio tiene que arrancar en la planificación. Y creo que ahí es donde muchos no se enfocan y por eso no organizan. Porque lo primero que hacen es, listo, yo sé que voy a crear una empresa para hacer pan de bono y buñuelos. Y sé que hay un mercado, entonces lo primero que compro es mi fritadora y un horno. Pero no me pongo de pronto a hacer un análisis de mercado ni nada de esas cosas, sino yo sé que aquí hay gente que le gusta los buñuelos y los pan de bonos. Y entonces, es lo que yo sé hacer, entonces... muchos ven la oportunidad de negocio y de pronto no saben hacerlo, pero van y aprenden. Van a hacer un curso, aprenden, lo hacen bien rico, se consiguen una fórmula bien buena y empiezan a cautivar al cliente con el producto. Posterior a eso, él empieza a darle ese toque que permita que el cliente se mantenga y siga comprando, ¿cierto? Cuando menos piensa, pues termina gordito, como estoy yo ahora, y termina entonces generando que ese producto le dé valor agregado al cliente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que son los kilos de más. No, mentira. No, ahí el punto, ¿cuál es? El punto es que si yo planifico previamente mi emprendimiento, puedo determinar y puedo avisorar hacia dónde puedo llevar ese emprendimiento. Y cuando yo planifico, puedo crear una visión del negocio inicial, ¿cierto? Para que a medida que ya yo empiezo a desarrollarlo y con una planificación que me defina unos objetivos claros y que al final yo me pueda hacer una pregunta, ¿cierto? Que todos debemos hacérnosla cuando vamos a arrancar. Y es, ¿yo qué quiero lograr con ese emprendimiento? ¿Qué quiero lograr? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los que emprendemos. ¿Yo qué quiero lograr con ese emprendimiento? Y ahí, en esa respuesta o las respuestas que surjan, me van a permitir entonces determinar al final cómo voy a empezar yo a agregarle el valor suficiente para que mi emprendimiento sea eso que la gente espera en el mercado en que yo me voy a mover. Lo otro que creo que se debe hacer es un plan de negocio. Porque ahí muchos no hacen un plan de negocio donde digan cómo van a ser las ventas, cuánto va a ser el valor de mi producto. En ese plan de negocio yo no termino costeando lo que me va a terminar valiendo el producir ese servicio o ese producto. Y entonces, así el negocio sea muy básico, Michelle, nosotros tenemos que hacer un plan de negocio. Así sea muy básico. Porque es que la única forma de yo poder organizar algo es algo que yo ya tengo planificado. Pero si yo arranco sin un plan, es muy difícil en el camino organizar. ¿Ves? Claro. Eso es fundamental. Y otro que también hace fundamental la planeación inicial
es fijar unas metas, unos objetivos claros y también que sean mesurados, ¿no? Porque yo no me puedo colocar unos objetivos y unas metas inalcanzables en un tiempo determinado, sino que yo pueda colocar unos objetivos con unos tiempos establecidos que voy alcanzando y después de que alcanzo, sigo escalando. Los emprendedores hablamos mucho de escalar, pero es eso es lo que tiene que ver con el escalar, es cumplimiento de objetivos, cumplimiento de metas a un corto y a un largo plazo para seguir estipulando unas nuevas metas y unos nuevos objetivos que me van haciendo lograr esa visión que yo tengo ya estipulada dentro de un tiempo establecido. Y creando también un sistema, ¿no? Porque en la medida que uno va escalando, ¿cierto? Porque a veces uno de pronto cae en el error de decir es que yo quiero escalar, entonces paso de 0 a $1.000.000 en facturación. Más allá de eso es realmente yo voy dando pequeños pasos que me van permitiendo o que me van validando mi proceso. Sí, entonces yo ya sé que este proceso está establecido y me funciona, entonces esto ya me funciona, ya puedo avanzar al siguiente porque sé que este ya está funcionando. Sí, eso es fundamental porque ¿qué pasa? Muchas veces uno en el emprendimiento no se enfoca, pierde el foco. Y lo otro es que a veces emprendemos por una cosa y terminamos emprendiendo con otras cosas que no tienen nada que ver con lo que uno está haciendo. Entonces yo también aconsejo que cuando se escale con soluciones, con productos, servicios que estén dentro del núcleo esencial del negocio. Y así no se pierde el foco. Pero si yo termino haciendo buñuelos, pues los pandeonitos, y después termino entonces vendiendo celulares, como que ahí no hay no hay un contraste. Pero si yo empiezo vendiendo buñuelos y pandeonos y puedo ver que los deditos de queso, y después no, pues a ver, montemos unos pancitos bien ricos, unas empanaditas, entonces ahí ya está circundando dentro de lo esencial o lo que era el núcleo esencial del negocio, que eran los buñuelos y los pandeonos. Entonces creo que eso es fundamental, porque si yo termino volteando hacia otro foco y no hay contraste con el servicio inicial o el producto inicial, se puede perder la esencia y al final yo termino abandonando esto de acá, me voy por otro lado desenfocado. Entonces, por eso el plan de negocios es fundamental. Y lo otro es que esa planeación inicial es fundamental colocarle una visión. Y siempre hacernos esta pregunta que les acabo de decir. ¿Qué quieres lograr con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu idea de negocio? ¿A dónde quieres llegar con todo eso? A mí me gusta mucho cuando veo el análisis que uno siempre hace como emprendedor y ante todos los que estamos metidos en tecnología, con Silicon Valley. Porque en Silicon Valley siempre el emprendedor busca hacer del mundo un lugar mejor. Eso me gusta mucho. Nosotros en Capita tenemos un lema que es amamos lo que hacemos. Ese es nuestro eslogan. Amamos lo que hacemos. Y creo que un emprendedor tiene que amar lo que hace. Porque eso es lo que va a colocar esa pasión. Que no me va a dejar desistir en el camino. Que me va a hacer consistente. No, y lo que decías ahora de tener la visión, ¿no? Porque yo amo lo que hago y tengo claro a dónde quiero llegar, entonces eso me marca una ruta de trabajo y no me va a permitir desviarme. Ni me va a permitir desconcentrarme. Cada día que me levanto voy en pro de ese objetivo, en pro de ese plan, de esa visión y tengo que cumplirla, ¿sí? Entonces, eso es fundamental en el emprendimiento. Entonces, ojo, establecer metas mesurables, metas que estén alcanzables. A medida que vamos alcanzando esas metas, que tú lo tocabas ahora en lo que decías, evaluar. Debemos evaluar esos avances. Porque eso me va a permitir determinar si me equivoqué en algo y cómo mejorarlo. Si hice lo correcto, entonces también cómo mejorarlo y seguirlo implementando. Y muchas veces hay otra cosa que yo veo que aquí es importante dentro de los emprendimientos
y es aplicar el método de la reconsideración. Una de las planeaciones estratégicas tiene que vivir reconsiderando. Hay un libro que me gusta mucho, que recomiendo, que se llama Piénsalo 2 veces. Uno tiene que pensar las cosas no una sola vez, sino 2 veces. Y cuando ya estás en el camino, andando, tienes que estar reconsiderando cada cosa. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos muy confiados. Me funcionó una vez, me funcionó 2 veces, me funcionó 3 veces y creemos que la cuarta va a seguir funcionando y la quinta. Y tal vez el mercado cambió, las tendencias cambiaron y entonces aquí ya no puedo emplear lo mismo y toca reconsiderarlo, reevaluarlo, innovar. Entonces mira que ese método de la reconsideración que viene en algo, en una solución que va a sacar Capita dentro de poco que se llama Reflex, ahí está todo. La planeación estratégica de una empresa está fundamentada en la reconsideración, porque es la única forma que yo voy a poder hacer innovación. Y en tecnología siempre estamos en eso, innovando, porque si no hacemos eso, la tecnología está a toda máquina, o sea, va a una marcha muy acelerada. Y si los desarrolladores en tecnología, nosotros los desarrolladores nos quedamos en esa marcha, en cualquier momento salimos del juego. Entonces, el emprendimiento exige mucho y exigen ante todo esa disciplina. Y el hacer, ¿no? Incluso en nuestro podcast, en el otro podcast lo tocamos una vez. Y es el tema de que yo tengo una idea, pero entonces vamos a ejecutarla, que aquí es donde viene el tema de vamos a hacerle en startup. Entonces vamos a actuar, vamos a hacerle para poder realmente evaluar si esto funcionó. Si mi idea no funcionó, entonces cómo la adapto nuevamente. Testing por lo que exactamente. Constante. O sea, el testing es fundamental y estamos a toda hora probando, ensayando, esto funciona, no funciona, chao. Y así es. Y esos son las metodologías ágiles. Por eso me gusta tanto Scrum. Una metodología ágil que nos permite actuar y que todas las startups estamos ahí en ese proceso. Y Scrum funciona muy bien en ese proceso. Ya cuando las empresas escalan, crecemos muchísimo. Tal vez ya Scrum no funciona para el total de la organización, solo por departamentos. Algunas áreas lo toman, otras no. Entonces, ya cuando las empresas crecen mucho, ya las cosas empiezan a cambiar un poquito. Pero ahora hablemos de la gestión financiera. Mira que para la gestión financiera también hay que tener en cuenta algo, y es que debemos de llevar el control de esos ingresos y debemos ser muy disciplinados ahí, estrictos en ese tema, que ahí es donde muchos veo que se desfasan, porque la gente tiene tal vez una concepción de que emprender me va a hacer rico de la noche a la mañana y no es así. Ojo con eso, o sea, muchas veces arrancas con un capital, empiezas a generar ingresos, pero no cuidas ese capital y es muy importante el flujo de caja. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y estricto con los ingresos y los egresos, ¿sí? Y muchas veces los egresos no son de la operación, sino del mismo independiente que gasta la plata. Entonces, ojo con eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora, muy importante que a medida que vamos haciendo ventas, ¿ya? Y de acuerdo al valor que se le estipula al producto, hay que guardar un porcentaje. Hay que guardar una ganancia fija y siempre hay que guardar, no gastárselo todo, porque entonces no vamos creando el colchón, y el colchoncito es muy importante para las emergencias, para esas urgencias que pueden surgir dentro del emprendimiento. A veces necesitamos hacer una inversión porque necesitamos mejorar algún proceso y no tenemos cómo. A veces tenemos que aprovechar una oportunidad que se va a generar en un momento dado, y como no estábamos guardando, no teníamos el colchoncito, entonces no podemos aprovechar la oportunidad. Es muy importante eso. Eso uno lo aprende, muchos lo aprenden rápido, y hoy estos consejos se los damos a todos ustedes es para que aprendan rápido. Aprendan de los que ya nos hemos equivocado muchísimas veces para que no se cometan, porque realmente sí, hoy quiero decirles, o sea, emprender para mí en el inicio fue complicadísimo. Yo llevo muchos años emprendiendo, pero al principio me equivoqué
muchísimas veces y me gastaba la plata, me gastaba a veces ni lo que me había ganado. Ya pensaba, ya tenía proyectado algunos negocios que no se habían concretado, pero ya los metía dentro de mis ingresos, y ese es un error gravísimo. Uno no puede contar con lo que no tiene. Lo que esté en prospecto, déjelo allá, donde tiene que estar, en prospectos. Pero si eso no está cerrado, si usted no tiene un contrato, o si usted no vendió el pan de bono, usted no puede proyectar que va a vender 50 sin tener todavía vendido los 50. O sea, usted proyecta, pero si usted no vendió 50, usted no tiene ninguna realidad aún. Y no tiene el ingreso de los 50. Entonces, hasta que no alcance la venta de los 50, usted no puede escalar a 100. Y así es que vamos haciendo poco a poco el proceso de ingresos. A veces nos queremos gastar a los 6 meses, pero ahí hay que tener mucha disciplina con algo que es importante, y es la mentalidad. Usted no puede pensar que si usted es emprendedor independiente, entonces usted a los 6 meses tiene que tener carro, casa, beca, finca. No, usted no puede pensar así. Uno tiene que pensar con mucha mesura y ser organizado en eso también, con mis gastos personales, y ir escalando también en eso, porque si usted termina gastándose lo que no se ha ganado, usted va a terminar quebrando su emprendimiento, como muchos. Pero también decía algo por ahí, si usted es un emprendedor nato, que es lo suyo es vender, lo suyo es emprender, lo más seguro es que usted tal vez fracase en ese primer emprendimiento, pero vuelva a arrancar otro. Entonces, lo que también les aconsejo es, así fracasen en ese primer emprendimiento, no dejen de emprender, no dejen de soñar, y no dejen de crear ideas que puedan generar innovación, porque en cualquier momento de todos esos emprendimientos que termines desarrollando, la vas a sacar del estadio. Eso es lo más seguro. Ahora, cumplimiento legal y fiscal. Esta es la parte impositiva del negocio, que son esas obligaciones tributarias que tenemos, que al inicio no arrancamos con esa carga, pero que en el tiempo las vamos adquiriendo, y a medida que va creciendo el flujo de caja, a medida que va creciendo esos ingresos en la empresa, pues obviamente vamos a ir llegando a esos niveles de tener ya esas obligaciones tributarias y financieras, y ahí pues vamos a tener que contemplar esa parte impositiva. Pero dentro del plan de negocio sí es importante que lo contemple desde el inicio. ¿Por qué? Porque es que a veces somos de pronto muy, ¿cómo podríamos decir? No quiero decir eso pichicato, no, sino como hay un concepto y es como no tenemos esa magia de pensar en grande, ¿sí? Hablemoslo así. Entonces, es muy importante que desde el inicio tengamos esa magia de pensar en grande. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a ver su negocio como algo que se va a proyectar en el tiempo muy grande. Y por eso desde el inicio es importante que usted formalice el negocio, como mínimo creando y registrándolo en Cámara de Comercio. Eso es importante, hacer el registro de ese negocio hace que empecemos ya a proyectarnos en esas obligaciones fiscales. Y lo otro es que debemos pensar que cuando yo ya empiezo desde ese punto, registrando mi negocio, formalizándolo, pues ya empiezo a ver el lado legal, que es fundamental también en un negocio, ver en qué sector me voy a mover, si el sector en el que me muevo tiene muchos problemas de tipo jurídico, si el cumplimiento de esas exigencias legales son muy complicadas, entonces cómo ir organizando bien ese emprendimiento. Y eso también me permite ver hacia dónde tengo que dirigirme, porque lo primero que hace uno en la planeación es, una de las cosas que uno evalúa inicialmente es cómo es el sector y cuáles son esos requisitos legales que yo debo cumplir para emprender en ese sector. Eso
hace que yo también planifique bien en el tiempo y desde el inicio empiece a cumplir con todos esos requerimientos legales que debo cumplir. Hay una cosa que es muy importante y es, debemos asegurar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y contractuales, que ese es un punto que no se tiene en cuenta y creo que nos evita muchos problemas a futuro. Si tu emprendimiento va a durar mucho tiempo y tú desde el inicio te acostumbras a no pagarle la seguridad social al trabajador, a disfrazar esa contratación que tal vez es laboral y que la quieres contratar con un contrato de prestación de servicios, pues vamos dejando esas posibilidades al trabajador para que él pueda demandarme en algún momento, pueda reclamarme esas prestaciones sociales y eso también puede quebrar un emprendimiento. O sea que hay que darle mucha observancia también a eso. ¿Listo? Ahora, hablemos de marketing. El marketing y el posicionamiento. Muy importante que nos actualicemos un poquito en todo lo que son las nuevas herramientas de ventas que existen hoy. Yo, que vengo de más de 20 años de emprender, a veces me siento, y con el equipo ya lo hemos hablado, uno dice, hace 15 años atrás nomás, las estrategias que empleábamos de venta eran muy voz a voz, o sea, era muy face to face. Hoy las herramientas de marketing cambiaron, o sea, el marketing y redes sociales. No, y que la pandemia digital, también aceleró eso de una manera. Aceleró el cambio, total. Entonces, hoy el marketing ha cambiado y es importante que nos hagamos un cursito de marketing para poder determinar si el marketing que debo utilizar en mi empresa es 3.0 o el 4.0 o el 5.0, que es ya el que va encaminado con todo el posicionamiento, predictibilidad, ahí se me enredó la lengua, pero eso ya trae un componente tecnológico muy marcado, donde el marketing ahí se hace mucho más ágil y de mucho testing. Entonces, ojo, porque el marketing ayuda mucho al posicionamiento del negocio, al posicionamiento de mi marca, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta en un emprendimiento, y es, hombre, sáquese una marca, cree una marca que lo identifique, empiece a posicionar marca. Yo creo que una de las cosas que más valor tienen es crear marca. Sí, claro. Debemos crear marca desde el inicio, así sea mi marca personal, pero crearla desde el inicio es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que te reconozca. Y eso es lo que te va a permitir crear una comunidad al final. Entonces, fundamental, posicionamiento, marketing, y el posicionamiento se va a crear es con una marca inicialmente. Cuando yo salga a hacer el marketing, pues tengo que hacerlo con una imagen. Y esa imagen es mi marca. Entonces, tener en cuenta que debemos usar también esas herramientas digitales que son fundamentales ahora para poder vender en redes sociales y en las diferentes plataformas. Educación. Ahí cierro. Fundamental. Sí, ahí cierro estos consejos. Educación. No puedo parar de aprender. A mí me encanta mucho ese término de Plaxi y de Freddy. Admiro mucho a Freddy Vega porque creo que es pues ya no es tan joven, pero lo sigo desde hace mucho rato, pero Freddy, pues todavía está joven, ¿no? Pero Freddy ha sido una persona que en el sector del emprendimiento, ante toda la tecnología, es un referente aquí en Colombia, para los que emprendemos en tecnología. Y él dice eso, Plaxi, ese es el lema, nunca pares de aprender. Y ese lema yo lo tomo siempre para mí. O sea, yo no paro de aprender. No, es que donde dejemos de aprender, tendemos a desaparecer, porque tú incluso ahorita lo mencionabas, o sea, lo que se hacía hace 15 años, hoy no es que no funcione, funciona, ¿no? Porque no es que no funcione, sino que las técnicas han ido cambiando. Evolucionan porque el mercado evolucionó, la tecnología ha evolucionado. El consumidor. Las redes sociales, el internet de hace 15 años atrás no era el mismo. O sea, hace 15 años atrás era el internet 1.0. Actualmente todavía seguimos en el 2.0, pero realmente vamos para el 3.0. ¿Sí? Que es la blockchain, que es ya
toda la trazabilidad que debemos tener dentro de una blockchain, sin censura, ¿sí? Totalmente transparente. Entonces, hacia allá vamos. Y ya, hoy por hoy, hay muchas empresas que están montadas en la Web3, pero obviamente la que hoy sigue marcando la parada es la Web 2.0. Pero aquí hay algo que yo quiero recalcar muchísimo, y es que debemos leer, debemos automotivarnos muchísimo, y eso nos lo da la lectura. Hay unos libros muy poderosos que son básicos leerlos para un emprendedor. Un emprendedor, y eso quiero dejarlo también claro, que quiere crecer. Porque también hay emprendedores que se quedan en el confort, que quieren seguir solo en el punto donde se encuentran y no quieren evolucionar. Claro, porque no tienen esa visión, ¿no? De lo que hablamos al inicio. Por eso, desde el inicio es importante planear, hacer una planificación, porque eso me lleva a tener una visión clara. Pero entonces, mi consejo es ese: educarnos constantemente. O sea, debemos buscar cursos, talleres, una comunidad que nos permita estar relacionándonos en el medio, que sea del sector en el que ustedes se encuentran, porque eso les va a permitir evolucionar. Eso les va a permitir tener crecimiento en innovación. Y les va a permitir hacer el método de la reconsideración que les acabé de hablar ahora. Eso también les va a ayudar a mantenerse informados, y eso pues los va a llevar a algo: estar en la tendencia, no perder la tendencia. Muchas veces, cuando no estamos informados de lo que va a pasar, no nos damos cuenta a tiempo del cambio que se nos viene en algún sector o en el sector en que usted se está moviendo, y ahí usted va a tomar decisiones tal vez fuera del tiempo que tenía que haberlas tomado, y les va a hacer perder un posicionamiento en el mercado. En cambio, cuando ustedes se dan cuenta previamente de alguna tendencia, de algún cambio, y ustedes implementan rápidamente, pueden terminar siendo pioneros en lo que hacen, y eso obviamente les va a dar una delantera en lo que estén haciendo. Entonces, mi consejo es, al final, educarse. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos consejos? Planificación estratégica, gestión financiera, cumplimiento legal y fiscal, marketing y posicionamiento, y educación constante. Creo que esos 5 pasos para el micronegocio, para ese trabajador independiente al cual nos estamos dirigiendo el día de hoy, es lo que hoy queremos aconsejarles que tengan en cuenta y lo lleven a cabo. ¿Listo? Entonces espero que les gusten estos consejos que les acabamos de dar el día de hoy, y bueno, los pongan en práctica. Es muy importantes, ¿no? Muy importantes, porque justo cuando te mencioné de pronto cuáles son esos consejos que tú nos dabas, son cosas que uno suele pasar por alto. O sea, por ejemplo, el tema legal es algo que es fundamental, porque al final de cuentas sos un socio que nosotros nunca le decimos, venga, hágase mi socio, pero siempre está ahí, ¿cierto? Y cuando ya hemos avanzado... No va a ser tu socio. Pero exactamente. Y ese más tarde que temprano, entonces después resulta que me lo encuentro ya en un chicharrón, porque no lo tuve en cuenta al inicio, porque no hice esa planeación, porque no lo tuve. Entonces es muy importante. No, y la seguridad social también, porque mira, un trabajador, si yo no le pagué pensión por mucho tiempo, él me puede demandar, y las pensiones en derecho laboral y de seguridad social son imprescriptibles. No, y o sea, no prescriben. Como una acción laboral, ¿cierto? Una demanda laboral tiene un término de prescripción de 3 años. Pero cuando hablamos de pensiones, no prescriben. Entonces pasaron 20 años y la empresa sigue y no se ha liquidado, y usted todavía está emprendiendo y llega el trabajador de hace 20 años a demandarlo porque no le pagó las pensiones. Uy, esa es... delicado. No, y eso que de pronto eso es algo no tan grave, porque hoy precisamente es manejable. Bueno, sí. Porque hoy precisamente... Los intereses y la seguridad social son una locura. Yo ya he tenido que manejar algunos casos que, wow, uno se queda impresionado de lo que ocurre en ese sector, y después cuando van a pagar esos aportes en intereses es un poco de plata. Sí, y aparte de eso que te mencionaba, que
a pesar de que eso es algo que se puede manejar porque al final de cuentas pues tú lo solucionas pagando, ¿cierto? Hoy me contaban un caso de una persona que obviaba este tipo de cosas y siempre era como que hay que hacerlo de esta manera, vení, yo te aconsejo. La persona no tomó el consejo y resulta que uno de los trabajadores haciendo su proceso de guadañar, con una piedra se sacó un ojo y no le pagaban seguridad social. Entonces, imagínate el problema ahí porque realmente él tiene que responder por el trabajador. Con las incapacidades y no tiene quien se lo cubra, le toca a él. Le toca cubrirla en su totalidad, no, claro. Ese es más delicado que venga una persona que hace 20 años trabajó conmigo y me diga, hey, no. Entonces, realmente son puntos muy importantes que uno no los tiene en cuenta y al final, o sea, nadie está exento de que le pase algo en su horario laboral o en su trabajo o en donde sea, ¿sí? Son variables que no tenemos en cuenta, pero están ahí latentes, pueden ocurrir. Cuando yo estoy teniendo y preveyendo esos cuentos, esas situaciones, cuando pasan, uno ahí dice, menos mal lo hice, exacto. Cuando no se hace, no, y uno ve los gestos, como el estrés que ve uno en las caras de esos emprendedores que no han hecho las cosas que tenían que haber hecho y se ven en ese problema que los hemos tenido que atender muchos de ellos en cápita del área jurídica y no es fácil, o sea, tiene que uno que lidiar también para levantarle el ánimo al emprendedor en esos aspectos, entonces es complicado. Por eso, ojo, tener en cuenta esas variables es muy importante, el lado fiscal y el lado de las obligaciones que tenemos en el lado laboral y de seguridad social. Pero mire, para cerrar estos consejos y poder pasar a la otra parte del podcast, a la segunda parte del podcast del día de hoy, quiero cerrar con algo y es, no importa si tu emprendimiento es pequeño, ¿sí? La organización y disciplina son las claves para construir algo grande. Voy a repetirlo de nuevo. No importa si tu emprendimiento es pequeño. La organización y disciplina son las claves para construir algo muy grande. Entonces, tener en cuenta que estos consejos los hemos creado específicamente para los micronegocios y para los trabajadores independientes que están ahí desarrollando ese emprendimiento, para que los tengan en cuenta y los lleven a cabo. Y eso espero que sea de algo de suprema importancia, que lo puedan emplear para su emprendimiento y bueno, que sea de valor para todos ustedes. Ahora vamos a la segunda parte y es trabajadores independientes, que son estos micronegocios. Pero, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Y cuáles son esos trabajadores independientes? Que también hicimos la investigación y el análisis para darles información clara, información verdadera y concisa, y más del DANE. Entonces, miren, veía yo que en el muestreo que hacían de la encuesta de los micronegocios, ellos determinaron algo que es muy importante y es que la población ocupada, todos están entre el primer empleo y el segundo empleo. Y ahí es donde hicimos el análisis de que entonces estos nuevos emprendedores, esta nueva generación se está yendo hacia el lado de emprender. No tanto de irse a buscar trabajo, sino el crear sus propias fuentes. Y ahí entonces nace un tipo de trabajador independiente, que es el trabajador independiente por su propia cuenta, o sea, por cuenta propia. Crea su unidad de negocio que le va a crear ingresos, ¿cierto? Y va a satisfacer algunas necesidades, sea de servicios o en productos, a una comunidad, a un sector en específico. Y entonces veíamos que estos trabajadores independientes se dividen en esos cuenta propia y otros en los empleadores, que son aquellos que ya empiezan a tener un crecimiento en su micronegocio, porque estamos hablando de micronegocios, y entonces empiezan a tener 1, 2, 3, 4 trabajadores y empiezan a crecer. Ahí veo que
mira aquí lo que me dice, que el tamaño máximo son de 10 personas ocupadas en estos micronegocios. O sea, hasta ahí. Hasta ahí soy micro. Son micronegocios. Y entonces, ahí estos micronegocios empiezan a mostrar un potencial de ser empresarios. Porque mira, acá lo dice, se habilita el módulo de micronegocios y entonces escalan y entonces empiezan a dar la muestra de que ya son empresarios. Claro, porque ya no eres tú solito, ya tienes, o sea, ya le estás generando ingreso a otras familias. Le estás generando empleo a otros. Entonces, ahí es donde empieza a salir ese empresario. Me pareció muy interesante esto que está haciendo el Dani, ¿sabes? Porque creo que está muy acertado y nos permite hacer análisis a nosotros, los que ya estamos acá como empresarios, que no dejamos de ser emprendedores, porque realmente esa es la naturaleza que tenemos los que nos hemos dedicado a hacer empresa. Pero veo algo aquí, y es que hay futuro. Michelle, hay futuro, y eso me llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque creo que Colombia va a dar de qué hablar en los próximos años, en el tema de emprendimiento. Y yo también veo mucha gente interesada ya en la programación, en la inteligencia artificial, que ahí quiero sí hacerles un llamado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y es, ojo, importantísimo aprender a programar. Aprender a programar es fundamental, muchachos. Y hoy quiero hacerle un llamado a esas personas que tal vez piensan que programar es muy difícil, que no, que es que el código, pues bueno, yo les voy a decir algo. Sí, no es fácil, pero usted puede aprender a programar rápidamente. Y hoy existen herramientas que te facilitan ese proceso. La IA es una de ellas. Entonces, lo importante es aprender la lógica de la programación. ¿Sí? Aprender condicionales, aprender un lenguaje de programación, ojalá no sea tan difícil. Pueden empezar por Python, que es un lenguaje de programación que es muy simple, en su sintaxis es muy, muy sencillo de aprender. Y ahí van escalando. Y que hay herramientas, porque ahorita, por ejemplo, Freddy, que es una de las personas que tú admiras, ellos dan cursos gratis para aprender a programar. Entonces, realmente no hay como tal la limitante de decir como y por dónde empiezo o no tengo el recurso, porque realmente hay herramientas que le permiten a la gente por lo menos iniciar. Sí, y es que yo creo que hoy un emprendedor tiene que ir mirando por ese lado, porque de una u otra forma va a rayar siempre con tecnología, así no quieran. Así usted crea, no, es que, pero tienes que saber de aplicaciones, cómo funciona una aplicación, qué hay detrás de todo eso. No, incluso hoy en día que hay tanto con ChatGPT, por ejemplo, que es uno de los más conocidos y que todo el mundo lo tiene referenciado. Sí, pero hay muchísimos, hay muchísimas. Sí, claro, hay muchísimos. Pero incluso tú para poderle pedir una información que sea acertada a este tipo de lenguajes, tienes que saber cómo hacerlo, porque si no... Sí. Y al final de cuentas, si no sabes cómo hacerlo, hay que tener un conocimiento exactamente previo. Saber qué es un prompt y poder darle especificaciones claras, concisas, para que la IA haga lo que tú quieras y sea tu aliado en ese momento. Lo que me entregue es lo que yo realmente necesito. Sí, muy bien ahí esa acotación que haces, mi Michelle. Entonces, segundo punto, y llevando a cabo el orden que tenemos hoy en el día de este podcast, es que hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que...? Claro que sí. Precisamente es, ¿quiénes son considerados trabajadores independientes en Colombia? ¿Quiénes son considerados trabajadores independientes en Colombia? Porque hablábamos al inicio de que están esos micro, que eran los que estabas hablando ahora. Micronegocios. Y que incluso pienso que para muchos es un término nuevo, ¿cierto? Sí, porque estamos más adaptados a las MIPYMES. Entonces, que por ejemplo esas personas que están, los que hacen Uber, los que venden, no sé, minutos, todo este tipo de personas. Micronegocios. Y uno va a ver y dice, no, yo soy independiente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son realmente
las personas independientes en Colombia? Sí, bueno, trabajadores independientes en Colombia hay 3 tipos, Michelle. El trabajador independiente por cuenta propia, ¿cierto? El trabajador independiente por cuenta propia que paga voluntariamente ARL o voluntariamente también paga caja de compensación. ¿Por qué hablo de que voluntariamente paga caja de compensación o ARL? Porque el trabajador independiente está obligado en inicio a pagar salud y pensión como mínimo, ante todo para los que no están exonerados de pagar pensión, porque hay un grupo de personas que están exoneradas de pagar pensión como trabajadores independientes, que ahora vamos a hablar de eso, ya es para el final. Y hay unos trabajadores independientes que por su propia cuenta, o sea, ellos voluntariamente deciden afiliarse a riesgos porque no están obligados a hacerlo, pero deciden afiliarse a unos riesgos profesionales porque desarrollan algunas actividades de riesgo y para pues, poder cubrir esa parte de los riesgos laborales se afilian a la ARL. Pero hay otro trabajador independiente que es el contratista por prestación de servicios, que es aquel que un contratante lo contrata para que le preste unos servicios, sea persona natural o jurídica, y ese está obligado a afiliarse a la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. Que son los que, digamos, les solicitan dentro de su cuenta de cobro, ¿cierto? Tener la seguridad social y debe llevar la planilla. Ahora, cuando son contratados por una persona jurídica, estos contratistas por prestación de servicios deben ser afiliados a la ARL de la empresa que lo contrata. Entonces, la empresa que lo contrata como mínimo le pagará por la razón social de su empresa en la planilla de contratista por prestación de servicio y le paga la ARL. Y por la cuenta del independiente pagará salud y pensión. Aquí hay algo importante y es, ¿siempre sucede de esta manera o ese tipo de trabajadores puede pagar su ARL? Cuando son contratados por personas naturales, no tienen la obligación la persona natural de afiliarlo a la ARL. No, muchas veces son muy informal esa persona natural que lo está contratando. Tal vez no tiene una ARL creada a su propio nombre. Entonces, por eso la norma lo que dice es que no les obliga a afiliarlos a la ARL a ellos, sino que debe el contratista por prestación de servicios por su propia cuenta afiliarse a la ARL, a salud y a pensión. Entonces, esos trabajadores independientes, que son, acabo de aclarar, 3, el contratista por prestación de servicios no termina rayando entre micronegocio y no. Pero veíamos que entre los micronegocios están los que prestan servicios como asesoría jurídica y asesoría contable. Exacto. Quiere decir que no, y los estos... de jardines o las personas que, por ejemplo, hacen refuerzos. Ese que tipo de ellos también personas son profesionales. Ajá. O aquí que no entra el profesional en seguridad y salud del trabajo, que también en muchísimos casos las empresas no los contratan directamente, los contratan por prestación de servicios. Entonces ellos también entran a ser parte de los micronegocios. Como los de los eventos, por ejemplo. Micronegocios. Entonces, si ves, el trabajador independiente es un micronegocio, fuente de ingresos para Colombia, y que están aportando de una u otra manera. ¿Por qué? Porque esos ingresos que ellos están generando se van a la economía del país por bienes y servicios. Ellos mercan para su casa, ellos pagan los arrendamientos, ellos al final pagarán el impuesto de su carro o de su moto. Entonces, ellos están aportando al país de una u otra forma. Entonces, mira que el país hoy se sostiene por esos... Estas personas sostienen el país. No, y que en realidad el porcentaje es muy alto. Al inicio lo hablábamos. 95%, o sea, es muy alto realmente. Entonces, miren lo importante de primero identificar quiénes son esos trabajadores independientes, ¿cierto? Y ahora tener también claridad en cuáles son sus obligaciones. Y ya estamos hablando de una de ellas, y una de ellas es la seguridad social. Ahora, aquí ya nos toca empezar a determinar qué están las reglas de juego actualmente dentro del marco jurídico para estos trabajadores independientes, pero ese no es el tema del día de hoy realmente.
Hoy lo que queremos es identificarlos, darles ese concepto nuevo a todos ustedes del micronegocio y que puedan determinar también con estas estadísticas y con estos datos que les estamos entregando la importancia que tienen para el país. Sí, exacto. Y en dónde se ubican, ¿no? Dentro de los trabajadores independientes, que es muy importante para que sepan que ahí es donde te doy paso de las obligaciones que tienen como trabajadores independientes. En seguridad social deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. En salud y en pensiones como mínimo, como les acabo de decir, aportan en salud al 12.5% y en pensiones al 16%. Y pues aquí hay unas ventajas, ¿no? De poder cumplir con esas obligaciones, ante todo en seguridad social. Y es que primero van a tener una cobertura en salud, en el régimen contributivo de salud. Les van a pagar las incapacidades médicas por enfermedad general cuando aportan al contributivo. La EPS les paga desde el tercer día de incapacidad hasta el día 180. Y si se llega a incapacitar por más de 180 días, el fondo de pensiones a partir del día 181 hasta el día 540 les paga las incapacidades médicas. Eso es algo que el independiente debe tener también en cuenta. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe cuándo se va a enfermar. Claro. O sea, eso es algo que uno no puede predecir. No, y que la gente, porque precisamente nos llegaba una persona que nos decía, pero es que yo soy independiente, o sea, ¿yo para qué voy a pagar eso si si yo me enfermo, quién me va a pagar incapacidad? Eso no, pero realmente pues, o sea, tú eres independiente, vas a tener que pasar unos días donde probablemente como independiente no puedes laborar. Tú eres el que abre tu negocio, tú eres el que atiende tu negocio, tú eres el que genera los ingresos. Si no puedes trabajar, tu negocio se cierra. De pasar a cero a por lo menos tener un ingreso así sea no muy alto, pero tenerlo. Pero te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque aunque sea va a tener el sostén para poder llevar comida a casa, pagar algunas obligaciones, eso va a ser de mucha ayuda. Claro. Si no tenías la seguridad social, tener que buscar otras alternativas de ingresos que terminan siendo endeudarse, el gota a gota, bueno, y muchas otras cosas que le hacen daño al país. Entonces, creo que lo mejor sería pagar seguridad social. Es el mejor negocio, porque al final te va a proteger por ese lado. Lo otro es que uno no sabe si tal vez llegue a adquirir una enfermedad que puede ser catastrófica o puede ser una enfermedad que me va a llevar a perder capacidad laboral. Entonces, si yo estoy pagando pensiones, mira, lo importante de las pensiones, yo voy a poder acceder a una de las coberturas que me dan la pensión, que es la pensión de invalidez. Si yo llego a tener una pérdida de capacidad laboral de más del 50% de pérdida, ya puedo acceder a una pensión de invalidez. Y si yo estaba aportando en pensiones y cumplo con el requisito, que el requisito para la pensión de invalidez es tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de estructuración del dictamen de pérdida de capacidad laboral. Que la fecha de estructuración es donde se determina que desde esa fecha fue que perdió la capacidad laboral de más del 50%. Y desde ahí se calcula hacia atrás que tengas 50 semanas continuas o descontinuas en esos últimos 3 años. Y ahí puedes acceder a una pensión de invalidez. Fundamental. Porque si yo no estaba pagando pensión y llego a tener una pérdida de capacidad de más del 50%, tal vez ya no voy a ser contratado, tal vez yo no voy a poder seguir desarrollando ese emprendimiento. Entonces, y sin un ingreso adicional, que volvemos al tema, o sea, si no sea mucho, ¿cierto? Pero independiente es una ayuda que... Por Dios, es un sostén, o sea, me va a dar un poder tener como ese de dónde me voy a agarrar. Eso es fundamental. Entonces, miren, denle mucha observancia al tema de la seguridad social, porque al final les va a ayudar en muchas situaciones que uno no puede predecir, que son cosas que pueden llegarse a generar y que a cualquiera nos puede pasar, cualquiera le puede enfermar, cualquiera puede perder capacidad laboral, puede ocurrir un accidente
fuera de lo laboral que me pueda dejar sin capacidad laboral y pues, hombre, puedo hasta llegar a perder la vida. Y una de las coberturas que me da pensiones es la pensión de sobreviviente. Entonces, si yo muero, ¿cierto?, le voy a dejar una pensión a mi esposa, que tal vez mi esposa o mi compañera permanente dependía económicamente de mí, porque ella no laboraba, ella se dedicaba a cuidar a mis hijos o a mi hijo. Entonces, yo muero, ya deja de estar ese sustento que era el que llevaba en la provisión a casa. Volvemos al tema. Le Hay un dejo la sostén. pensión. ¿Ves? No Mira lo no por nada se llama seguridad social. Es que al final le va a dar esa cobertura en muchas situaciones a las que está sujeto un ser humano. Todos estamos sujetos a eso. Y muchas veces era lo que yo decía, no le damos observancia a eso, no le damos la relevancia a esos temas que son tan importantes. Ahora, hay unos que son exonerados de pensión, ¿cierto? Porque cumplen con unos requisitos. Y esos que están exonerados por pensión, entonces son los trabajadores. Hay un decreto que es un decreto que es anterior a la ley 100, que sigue vigente en cuanto al tema de la exoneración a pensión, que es el decreto 758 de 1990. Es antes de la ley 100 de 1993. Y este decreto dice que para las mujeres que tienen 50 años de edad y para los hombres que tienen 55 años de edad, trabajadores independientes que nunca han cotizado a pensiones estarán exentos del pago de la pensión. O para las mujeres que tengan 57 años o más y los hombres que tengan 62 años o más, que es la edad para acceder a una pensión de vejez, también están exentos de pagar pensión. ¿Sí? Así hayan cotizado en algún momento pensiones, pero que no alcanzaron el número de semanas mínimo para poder acceder a la pensión. Entonces, ellos lo que hacen cuando cumplen la edad para pensión, mujeres 57, hombres 62, es que pueden acceder a la devolución de saldos cuando están afiliados a un fondo privado, que es el régimen de ahorro individual, y cuando están en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, entonces se le llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y ahí les devuelven también, entonces lo indemnizan. ¿Por qué? Porque no alcanzó el número de semanas, no accede a una pensión de vejez, pero lo indemnizan. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahí, cuando yo ya tengo esa edad para pensión, yo también ya no voy a estar obligado a hacerlo. Pero por allá hay una sentencia del Consejo de Estado que habla, de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, que habla de que se le permite a estos trabajadores independientes que cuando ya alcanzaron la edad para pensionarse, pero no se pensionaron por vejez, sino que solicitaron la devolución de saldos o le indemnizaron, les permite poder seguir pagando pensión hasta cierta edad, si siguen laborando, obviamente, para que puedan acceder a las otras coberturas de pensiones, que son la de invalidez y la de sobreviviente. Entonces, para que no pierdan esa cobertura, les permite también que puedan seguir haciendo los aportes a pensión. Solo si siguen laborando. Y lo pueden hacer de manera voluntaria. Ahí ya no estarían obligados, pero lo pueden hacer para que puedan tener la cobertura en esas otras. Ya no sería de vejez, sino de sobreviviente o de invalidez. Y hay que tener en cuenta también ese punto ahí. Entonces, mira que sí hay personas que están exoneradas y son trabajadores independientes. Hoy estamos hablando de trabajadores independientes, ¿sí? Micronegocios, emprendedores. Ahora, pago de solo pensión. Porque muchos nos preguntan, y eso ha sido un tema que nos hemos encontrado, que mucha gente dice, pero ¿cómo puedo pagar solo pensión y no pagar salud? Yo lo que quiero es completar mis semanas. Entonces, bueno, primero, ¿quiénes pueden pagar solo pensión? Hay un grupo poblacional, ¿cierto?, que puede pagar solo pensión, que son los colombianos que residen en el exterior. Okay. Esos colombianos residentes en el extranjero
tienen la posibilidad de pagar solo pensión y poder seguir aportando al sistema de pensiones para alcanzar el número de semanas mínimo para poderse pensionar. Así ellos tengan proyectado no volver al país, pero son colombianos y tienen el derecho. Y acceden a los mismos beneficios que nos mencionabas ahora. Total, las tres coberturas. Exactamente. Las 3 coberturas también. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que estos colombianos residentes en el exterior pueden pagar solo pensión. Entonces, actívenlo de una. No lo piensen 2 veces. Háganlo y empiecen a pagar sus aportes así estén, no sé, en otro lado. Nosotros tenemos una solución que se llama Pensionatet. Y ahí le damos la solución tanto desde la parte jurídica como el apoyo para que usted aquí tenga un aliado estratégico en Colombia que le permita pagar sus aportes a las pensiones desde el exterior. A solo un clic, hágalo. Entonces, miren lo importante de tener claro estos temas y tener este punto, creo que es fundamental. Y hay otro, que puede pagar también pensión y con el apoyo del gobierno. Ok, importante. Sí, y este es para aquellos grupos poblacionales que están en el grupo A, del A1 al A5, el grupo B y el grupo C de la nueva metodología del SISBEN, la metodología 4. Estas personas pueden recibir un subsidio, le pueden subsidiar la pensión hasta en un 95% y puede estar en el exterior. Importante, muy importante eso. Entonces, ojo, siempre y cuando usted esté dentro del grupo poblacional A, B o C, que son las personas pobres y vulnerables. Entonces, si usted está en uno de esos grupos y está entre los 40 y los 65 años de edad, usted puede hacer este proceso y nosotros en Pensionatet le podemos asesorar y ayudar para que usted pueda acceder. Primero verificamos que esté bien clasificado dentro de la metodología de la metodología 4 del SISBEN, esté bien clasificado, que pertenezca o al grupo A, al grupo B o al grupo C, y procedemos a ayudarles en todo el proceso. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que debe tener como mínimo 600 semanas cotizadas en pensión. O sea, tener 40 años o más, tener 600 semanas de cotización. Y estar bien categorizado. Y estar dentro de la clasificación. Me surgió una pregunta porque sé que nos la van a hacer muchísimo. Y es, tú mencionaste que puede ser, digamos, acceder al beneficio si está clasificado, aún si está en el extranjero, ¿sí? Pero si es una persona que está en el extranjero y no está clasificada. Ahí es donde creo que está el tema. Y es, bueno, yo creo que ese es un tema que le podría dejar para consulta e investigación, porque no, la verdad, ese aspecto no está muy claro aún, pero me comprometo que en el próximo podcast les traigo la respuesta. Súper. Y les digo, para que lo tengas en cuenta ahí, y darle la respuesta arrancando el próximo podcast que de una vez les digo va a ser sobre la reforma pensional. Vamos a empezar a tocar el tema, vamos a hablar de unas obligaciones que ya ustedes deben de tener en cuenta en un decreto que ya colocó unos términos claros y empieza e inicia el proceso del el nuevo régimen de transición. Yo lo viví, ya he vivido, este sería mi segundo régimen de transición en pensiones. Y bueno, interesante todo esto que vamos a vivir, lo de los pilares, el pilar solidario, que ahorita les voy a hablar un poquito de ese pilar solidario, dónde está, quién lo administra. Y bueno, creo que es muy importante que le demos ya observancia a la reforma pensional y empecemos a hablar un poquito del tema. Sé que la están atacando muchísimo y bueno, ahí es donde está un poquito el definir qué nos conviene, qué no nos conviene, y vamos a definirlo ante todo para los micronegocios y trabajadores independientes, para que lo tengan en cuenta y no se pierdan el próximo capítulo. Entonces, ¿quién administra esto que te estoy diciendo? De que el gobierno subsidia una parte de la pensión de estas personas. Lo otro es que estas personas deben de ser o afiliados en salud en el régimen subsidiado pleno o
ser cotizantes independientes en el contributivo o... Entonces mira lo que podría ser. Si es un cotizante independiente en el contributivo que tiene ingresos inferiores a un salario o ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, podría afiliarse en salud como independiente y acceder a este beneficio del pago de pensión subsidiado por el gobierno. Y allí podría entrar la persona en la salud como el nuevo mecanismo de afiliación. No, supongo que no, porque el nuevo mecanismo de afiliación es para el grupo D. Exactamente. O sea que aquí no adquirirán el beneficio porque aquí solamente son el grupo A, el B o el C. ¿Listo? Entonces hay que cumplir ciertos requisitos, pero sí se puede. O sea, podemos pagar esta pensión y lo mejor es que me la subsidia hasta un 95% el gobierno y yo solamente pagaría el 5%. Máximo voy a pagar el 30% y voy a acceder del a lo mismo. valor de la cotización a pensiones, que actualmente es de 208,000 pesos. El gobierno te puede llegar a subsidiar hasta el 95%. ¿Qué hacemos nosotros entonces con Pensionatep? Evaluamos tu caso, verificamos qué necesitas, si cumples con los requisitos y te hacemos todo el trámite para que puedas pagar la pensión de esta manera. ¿Listo? Entonces, a los que requieran esto, solamente es que nos escriban por el canal o vayan al sitio web de Capital. Ahí van a buscar Centro de Soluciones y pueden ver la solución de Pensionatep y ahí pues estaremos prestos para ayudarles. En la descripción les dejamos el link para que vayan directo. Para que lo puedan hacer. Ahora, pilar solidario. El pilar solidario se va a fundamentar mucho esto que acabo de hablar. Y hace parte de los 3 pilares de la reforma pensional. Y aquí yo ya dejo el preámbulo del día de hoy para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Y es que Colombia está enfocado en ayudar mucho a esos adultos mayores que no alcanzaron una pensión. Y les van a dar una mesada. Y a mí eso me parece bonito. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque, ojo, y quiero dejar claro algo, ¿no? Aquí no van a empezar, este man es un petrista, no, nada de eso, ¿no? Porque yo no estoy haciendo política, ni estoy siguiendo ningún partido, ni estoy a favor de nadie, yo estoy a favor de lo que realmente le va a ayudar a la gente. Y creo que hay mucha gente en Colombia que no se pudo pensionar y que está en una pobreza extrema. Y eso les va a ayudar. Lo importante aquí es que los recursos se dirijan realmente al que lo necesita. Eso es lo que creo que es importante, pero así sean 200 y algo de 1,000 de pesos, que eso lo voy a aclarar en el próximo podcast, pero les va a servir a no tener nada, ¿sí? Y más cuando estamos en la vejez y muchos de esos viejitos están enfermos, entonces a mí me da mucho pesar. A mí lo que son los niños y la vejez, por Dios, a mí me toca el corazón eso. Tenemos una fundación, ¿cierto? Que apoyamos desde el lado social, porque invertimos muchísimo en esa parte social y ahí ayudamos a los niños, a los niños de escasos recursos. Bueno, entonces, muy importante porque esto va a beneficiar al adulto mayor en condiciones de extrema pobreza y entonces ese pilar solidario es administrado por el Fondo de Solidaridad Pensional en Colombia. Listo, para que lo tengamos en cuenta y los que quieran pues revisar un poquito de eso. Esto lo vamos a profundizar durísimo el próximo capítulo del podcast, que vamos a hablar de reforma pensional, y los próximos temas que vamos a tratar siempre van a estar enfocados en actualizar a todos los del gremio de emprendimiento para que sepan cómo vamos a seguirnos desarrollando como emprendedores hacia el futuro, que sigamos creciendo juntos. Por eso se llama Emprendamos Juntos. Entonces, les deseamos que este contenido sea de valor para ustedes, que sea de su gusto, denos que les gusta este contenido, si les gusta, obviamente, si no les gusta, pues ni modo, pero si les gusta, entonces denle like y eso nos va a ayudar mucho, nos ayuda en el algoritmo de YouTube para que muchas más personas puedan verlo, y suscríbanse al canal. ¿Listo? Entonces, para mí es un honor haber estado aquí con ustedes en este podcast del día de hoy. Y pues estos programas que acabamos de hablar del gobierno están demostrando algo, sí, realmente, y es que se están buscando proteger a los más vulnerables y asegurar el bienestar para todos, para la mayoría.
y yo ahí estoy a favor, ¿sí? Quiero desear que esto ojalá sea al final algo que se vaya a entregar a los que en verdad lo necesitan y que esto no se vaya a terminar distorsionando. Pero eso son de las cosas buenas que yo le veo a esta reforma pensional. Hay otras cosas más. Vamos a hablar de los pros y los contras, de lo que no, de lo que sí. Hay cosas que no, realmente pienso que no y que tengo que ser claro en eso, pero hay otras cosas que sí, que las necesitaba el sistema de seguridad social en pensiones en Colombia. Y bueno, entonces ahí seguiremos hablando más de estos temas. Queremos despedirnos y que... Agradecerles por la escucha. Y bueno, un abrazo para todos y cuídense mucho. ¿Listo? Nos vemos en el próximo capítulo. Emprendamos juntos.